Gracias por la invitación. Bueno, el tema que yo voy a compartir con ustedes es manejo de COVID moderado. Y bueno, primero voy a mostrarles aquí el primer modelo inmunológico holístico de COVID-19, donde tiene implicaciones tanto preventivas de diagnóstico y algunas medidas que las voy a ir mencionando en las siguientes diapositivas. Como bien sabemos, el COVID tiene un curso clínico de aproximadamente 14 hasta 21 días, ¿no? Pero lo importante acá es importante recalcar el momento que inicia la infección. Generalmente los pacientes 2 a 3 días antes ya son personas infectantes, como se puede ver en la imagen. Bueno, lo que llama la atención acá es que cuando nosotros tenemos la infección, nuestro sistema inmunológico, que es la primera barrera de defensas llamada la inmunidad innata, es la que generalmente suele actuar frente a la replicación viral, que es justamente entre los primeros hasta los 15 días, como se puede ver en la imagen, la curva interlineada donde se puede ver la replicación viral. Una vez de que la infección llega al pulmón, a las vías aéreas inferiores, pues es acá donde en realidad nuestro sistema inmunológico, que es la segunda barrera de defensas, que es el sistema inmunológico adaptativo, se activa y empieza pues a dar una respuesta inflamatoria agresiva, ¿ya? Y es acá donde justamente tenemos los datos de neumonía, ya sean tantos moderadas, graves, acorde a la cascada de inflamación, ¿no? Es por eso que es muy importante las primeras 2 semanas en que estos pacientes llegan a tener el inicio de sus síntomas para poder justamente identificar si el paciente va a estar con síntomas moderados y ahí justamente poder ver qué tipo de estrategia de tratamiento nosotros podemos brindarle. Muy bien. Bueno, aquí justamente es lo que les comentaba, donde podemos ver que en la parte derecha podemos ver la cantidad, la carga viral aproximada, y en la parte izquierda las complicaciones que pueden haber desde una manera asintomática, con síntomas leves, con síntomas moderados o síntomas graves que ya requieren intubación. En estas curvas donde podemos ver los cuadraditos hacen referencia al sistema inmunológico, ya las líneas con triángulos hace referencia al personal de salud, ya que justamente estamos en relación a altas cargas virales, ¿no? Como se puede evidenciar, el personal de salud quien está en constante contacto con altas cargas virales al ver este grupo de pacientes, donde es muy importante cómo el sistema inmunológico va a actuar en cada uno de nosotros y va a depender de los factores de riesgo que cada uno tenga. Ya, justamente acá se puede ver que en los primeros 2 semanas es donde justamente va a actuar la inmunidad innata y posteriormente la inmunidad adaptativa. Personas ancianas, como se puede ver aquí representada con círculos, son los que generalmente la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa, llega a decaer casi en la primera semana. Es por eso que ellos tienen tendencia a mayor complicaciones en cuestión a la parte respiratoria comparado con las personas jóvenes y comparado con nosotros, ¿no? Pero bueno, este modelo inmunológico holístico que lo presentaron nos muestra de que si bien la carga viral es alta en las primeras 2 semanas, hay ciertos factores de riesgo importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el ejercicio. Si bien se ha recomendado que se debe realizar un ejercicio leve a moderado, los ejercicios extenuantes o profesionales, por así decirlo, como los atletas, los jugadores de fútbol y todos aquellos que practican un ejercicio bastante agresivo, bueno, no agresivo, sino una manera más fuerte, tienen tendencia a desarrollar menor cantidad de inmunoglobulina A en la saliva. Por tanto, el hecho de tener una respiración oro-bucal hace de que las partículas que cuando la persona está infectada las vuelva a reinhalar.
¿ya? Y esto pasa directamente a las vías aéreas inferiores, eludiendo la primera barrera de defensa. Es por eso que tenemos algunos pacientes jóvenes que hemos estado viendo sin factores de riesgo, es más, son atléticos algunos, justamente por este mecanismo por el cual pueden llegar a tener neumonías moderadas, justamente que coinciden después de su último entrenamiento a los 2 o 3 o 4 días de haberlo realizado, ¿no? De igual manera, el personal de salud, como pueden ver aquí en la imagen, nos vemos implicados con este modelo, puesto que al usar los barbijos o al tener respiraciones bucales y no nasal, podemos hacer ese mecanismo de autoinhalación viral. Como estamos constantemente con alta replicación viral de varios pacientes que están exhalando estos aerosoles, nosotros fácilmente, si no tenemos las medidas de protección adecuada, podemos inhalar este tipo de virus fácilmente llegando a los alvéolos, donde puede conducir a mayor inflamación y datos de neumonía, ¿no? Y bueno, este modelo justamente como pueden ver en la parte inferior nos muestra los días, ¿no? Donde justamente se indicaba los días son primordiales, puesto que acá se secretan las inmunoglobulinas, tanto IgM y IgA. Si este sistema inmunológico logra contrarrestar los síntomas, pues muchos llegan a sanarse antes de la primera semana. Pero ¿qué pasa cuando el virus ya se ha implementado en las vías aéreas inferiores y tenemos este tipo de lesiones como se ven ahí en la tomografía, y muchos de estos pacientes de hecho no tienen muchos síntomas más que a veces una cierta fatiga o les da la sensación de que les tapa el pecho, es textual lo que dicen, no un dolor torácico? Entonces estos pacientes sucede que ya la primera línea de defensa no ha logrado contrarrestar el virus y entonces empiezan a secretarse las inmunoglobulinas IgG, IgM, y en su afán de querer deshacerse del virus, pues tienden a hacer una respuesta inflamatoria, ¿no? Activando los sistemas de complemento, la coagulación, las citocinas, las interleuquinas, que todo esto posteriormente evidentemente conlleva a una neumonía intersticial severa que posteriormente requiere ventilación mecánica, ¿no? Bueno, entonces para esto, una vez que nosotros sabemos este modelo de cómo se comporta el virus en la población, hay diferentes estudios y hay grupos que justamente ven la validación y la recomendación de los tratamientos, puesto que actualmente para el COVID muchas cosas no están probadas más que la terapia antiinflamatoria y la terapia profiláctica antitrombótica. Entonces, para esto nosotros tenemos los esquemas de calificación de recomendaciones para los diferentes tratamientos que existen. Estos se dividen acorde a la fuerza de recomendación en una recomendación A, cuando es fuerte, está bien recomendada, una recomendación B, que tiene una recomendación moderada, y la C, que puede ser opcional, ¿no? Y se ponen números romanos para ver la calidad de la evidencia de esa recomendación, que esta se basa acorde al tipo de estudios que se haya realizado. Dentro de esos tenemos los ensayos aleatorios, que nos dan una recomendación de tipo 1 o algunos ensayos no aleatorizados, pero que pueden ser estudios de casos, controles y de corte, que tienen un tipo 2, y generalmente tipo 3 cuando es la opinión de expertos, ¿no? Que han visto varios casos. Y bueno, como había indicado, la presentación clínica es importante. Como bien sabemos, en China es donde se ha podido estudiar mejor. El 81% son leves, pero a nosotros, ¿cuál es el que nos interesa? Es el 14% de pacientes que van a cursar con síntomas moderados a graves, de los cuales 5% van a ser los críticos, que van a venir con datos de choque séptico, van a venir con datos de falla multiorgánica, ¿no? Y que para nosotros es importante determinar ese grupo de pacientes, cuáles van a ser y qué tipo de tratamiento tenemos que hacer. Entonces, de pacientes que van a cursar con síntomas moderados a graves, lo que tiene que llamarnos la atención es la dificultad respiratoria, la frecuencia respiratoria, si está mayor a 30 respiraciones por minuto, si la saturación está menos o igual al 93%, y si tiene una PaFi-O2 menor a 300, ¿no? Y si tuviera infiltrados pulmonares por tomografía o por radiografía mayor a 50% en 24 a 48 horas, pues ese paciente está cursando con un cuadro clínico moderado a grave, ¿ya? En Estados Unidos, con
En relación a China, bueno, el comportamiento en realidad fue diferente. El 70% han experimentado más síntomas moderados, ¿no? Asociados obviamente a los demás síntomas que todos ya conocemos, como la diarrea, mareos, rinorrea, anosmia, disgeusia, dolor de garganta, vómitos, etcétera. Bueno, pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Los signos de alarma. Cuando es un cuadro moderado, nos debe llamar la atención la fiebre persistente. Ese paciente que de repente se entera que ha tenido contacto y al cuarto día está tranquilo, al sexto día como que empieza la fiebre, posteriormente se toma pero ¿qué 14 días cree que se está sanando? De repente vuelve a producir la fiebre, una fiebre persistente. Además, como se puede ver en la imagen, el tiraje subcostal o supraclavicular nasal son datos de que el paciente tiene datos de dificultad respiratoria. ¿Ya? Ojo, tenemos que tener en cuenta que en el COVID muchos de los pacientes una hipoxemia silenciosa. Es decir, serán pacientes tienen datos de dificultad respiratoria. Pueden estar levantando el pecho y decir estoy bien, no me falta nada, solo tengo malestar general. Es lo único que te pueden decir muchas veces. Pero su frecuencia respiratoria, si nosotros la contamos en un minuto, ¿no? Eso es muy importante en el momento que estamos evaluando. 90, 89, 88, tiene que llamarse. La tensión arterial, una presión arterial, la hipoperfusión tisular, nosotros la valoramos cuando el llenado capilar está prolongado, está deshidratado, no está orinando, también son datos. La ingesta menor de líquido va justamente por toda esta clínica. Contacto con el paciente tiene que hacernos levantar las hojas. Entonces, ¿cómo definimos a estos pacientes que tienen COVID moderado? Pues son aquellos que tienen ya compromiso de vías aéreas inferiores, ya que tienen imágenes, tanto clínicas radiológicas, ya sea por radiografía o por tomografía, es ver factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tiene ese paciente para ver que esta neumonía va a ir? Tenemos que hacer los exámenes complementarios de rutina, que corresponden a un hemograma completo, electrolitos, creatinina, ionograma, glicemia y los marcadores de gravedad, como la ferritina, el dedímero, la energía cardíaca, agregamos las troponinas y la CPK total, ¿no? Y obviamente los exámenes de gabinete que nos tienen que ayudar también para poder hacer el diagnóstico. Generalmente el lugar de manejo de este grupo es generalmente en el hospital, ¿no? Pero nosotros para eso utilizamos ciertas escalas. Tenemos la escala de CUR 65 y la escala de QI-SOFA para valorar sepsis y para valorar el compromiso. Esto es entre los signos vitales y la edad del paciente para poder valorar el tipo de neumonía con el que nos estamos enfrentando. Para esto tomamos el CUR 65. La C hace referencia a si el paciente tiene alteración de conciencia, es decir, está confundido, si tiene una urea mayor a 19 miligramos por decilitro o una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto o una Perfecto, perfecto. Ahora sí, ahí quedamos ahí. Perfecto. Ya lo vimos también, ya lo vimos. Perfecto. Muy bien. Ya. Bueno, como les decía, entonces, el momento que... ¿Ya? Gracias. Bueno, el momento que vemos a estos pacientes, bueno, es importante valorar el CUR 65 y ver si tiene, cuántos puntos tiene para poder ingresarlo al hospital o vaya a recibir solamente un tratamiento ambulatorio. Posteriormente, nosotros valoramos el QI-SOFA, donde vemos la taquipnea, si hay alteración del sensorio y si hay datos de hipotensión. Si tiene mayor a 2 puntos, significa que el paciente está cursando con datos de sepsis.
ojo, este paciente tiene que estar en el hospital. Entonces, al momento que nosotros identificamos esto, asociamos los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo de enfermedad severa, que son generalmente los pacientes mayores a 60 años, aquellas personas que viven en hogares de ancianos o centros de atención a largo plazo, aquellos que tienen enfermedad de base, como por ejemplo vías oncológicas, enfermedad renal crónica, EPOC y otros factores de riesgo como el asma o que tengan antecedente de enfermedad cerebrovascular, patologías respiratorias de base como los mineros, o que tengan hipertensión arterial o infecciones crónicas como el VIH o que tengan obesidad. Bueno, todos estos factores de riesgo se deben tomar en cuenta en estos pacientes que tienen datos de disnea, taquipnea y alteraciones sensorio para tener que dar el manejo adecuado. Bueno, el manejo terapéutico de este grupo de pacientes se basa en dos alas: dar un tratamiento antiviral y un tratamiento inmunosupresor. El tratamiento antiviral, como bien se había indicado, generalmente se debe aplicar antes de los 14 días, puesto que la replicación viral llega a ser mayor en ese lapso de tiempo. Ya la terapia inmunomoduladora antiinflamatoria evidentemente va a ser dada en aquellos pacientes que tienen más tiempo de evolución y que la clínica esté asociada a datos de tendencia a la desaturación. Para esto es importante el manejo hemodinámico de este grupo de pacientes. ¿Qué nos dicen las guías para hacer el manejo hemodinámico de estos pacientes? El paciente tiene datos de hipoperfusión tisular, está deshidratado. ¿Cómo tenemos que hacer el manejo de estos pacientes? La recomendación es una recomendación 2B, es moderadamente fuerte, ¿ya? ¿Qué datos nos ayudan a poder valorar a este paciente? Son los que hemos mencionado más antes: la temperatura de la piel, el llenado capilar, laboratorialmente los niveles de lactato que nos registran en las gasometrías y, bueno, ir valorando su respuesta a la capacidad de fluidos. Entonces, ¿qué nos recomiendan? ¿Qué tipo de soluciones nosotros podemos utilizar en este grupo de pacientes? Está recomendado, con una recomendación moderada, el uso de los cristaloides. Los cristaloides tamponados como el Ringer lactato son de primera elección junto a la solución fisiológica. Ojo, no podemos utilizar soluciones hipotónicas como la solución dextrosa o las soluciones glucosalinas para hacer para hacer la reanimación, mejor dicho, de este grupo de pacientes, ¿no? Bueno, entre otras recomendaciones, que no sugieren el panel, es que no se debe hacer el uso inicial de la albúmina ni el uso de las gelatinas o, como se le llama, a los almidones del hidroxietilo, que es el Aimacel. Esto porque generalmente pueden hacer de que empeore la sepsis porque aumentan la coagulación intravascular en este grupo de pacientes. Entonces tiene una recomendación 1A de no utilizar este tipo de soluciones para la reanimación. Y bueno, entre otros, tenemos el uso de los vasoactivos, ¿no? Que una vez que nosotros hacemos la reanimación con líquidos, ya sea una carga o dos cargas de 500 ml, no se debe seguir pasándole solamente líquidos porque podemos sobrecargar al paciente, y más en contexto de un paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿ya? En estos grupos de pacientes que no te responden a una segunda carga, lo ideal es iniciar vasoactivos como la norepinefrina de primera elección, o la dopamina, si es que no hubiera la otra, o la dobutamina, ¿ya? Sabemos muy bien que muchos centros no tienen estos medicamentos, pero por lo menos sí van a tener tal vez una adrenalina o una noradrenalina que de repente, para poder reanimar al paciente, nos puede ayudar, ¿ya? Y se puede de momento instalar por una vía periférica solo para el salvataje hasta que llegue a un centro, ya sea tanto de segundo o tercer nivel, donde se pueda tomar la conducta correspondiente, ¿no? Va a ser necesario colocarle una vía central para hacer el uso de estos vasoactivos. Muy bien. Entonces el panel justamente nos habla de estas recomendaciones en cuanto a lo que es el manejo hemodinámico de estos pacientes con COVID. Ahora, en el caso de que sean pacientes ya que tienen un choque refractario, es decir, que la presión arterial no te mejora ni con cristaloides, ni con uso de vasoactivos, lo que tenemos que agregar aquí son los corticoides, ¿no? La hidrocortisona en dosis bajas está indicada para el manejo del choque séptico. Y bueno, en cuanto al manejo terapéutico, tenemos evidentemente la pronación. La pronación en este grupo de pacientes es importante, ¿ya? Si bien no tiene una recomendación 1A, no es alta, tiene una recomendación moderada, baja, especialmente en aquellos pacientes requirientes de oxígeno. La oxigenoterapia y el soporte ventilatorio lo voy a explicar en las siguientes diapositivas.
La tromboprofilaxis, este es un apartado importante en este grupo de pacientes justamente por lo que habíamos visto en la evolución del COVID, que tienen tendencia a la formación de coágulos, ¿no? Las dosis profilácticas que pueden estar ajustadas al peso o al índice de masa corporal, se puede utilizar, la recomendación nos dice si el índice de masa corporal es mayor a 40 kilogramos o por metro cuadrado o un peso mayor a 120, la enoxaparina a 40 miligramos cada 12 horas. La OMS no nos indican estas nuevas guías que han salido el 25 de enero, nos indican que no debemos a todos anticoagular a dosis terapéutica. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de sangrado en este grupo de pacientes. Entonces, ojo, tenemos que tener ciertos criterios justamente para ver a qué tipo de pacientes vamos a poner dosis terapéutica o vamos a poner dosis profiláctica. Entonces, lo importante es la profilaxis. Si es mayor a 120 kilogramos el paciente o tiene un IMC mayor a 40, bueno, entonces como tromboprofilaxis iniciamos enoxaparina 40 miligramos cada 12 horas. ¿No? Si no tenemos la enoxaparina, podemos utilizar una heparina no fraccionada como la heparina sódica a 5.000 unidades por inyección subcutánea cada 8 o 12 horas. Si el paciente tiene datos, factores de riesgo para hacer un tromboembolismo pulmonar, tiene un dedímero elevado 3 veces su valor, pues en ese caso utilizamos a 1 miligramo kilogramo de peso cada 12 horas en ese grupo de pacientes. Muy bien, nosotros para esto utilizamos los criterios de Wells. Estos criterios nos ayudan a poder valorar qué pacientes tienen riesgo de hacer trombosis, tromboembolismo pulmonar. Para esto tomamos en cuenta los signos y síntomas típicos de una trombosis venosa profunda. O es que el paciente tiene antecedentes de trombosis venosa profunda, pues ya le da un puntaje de 3 puntos. O si tiene también síntomas de trombosis venosa profunda con Homans positivo, aumento de volumen de una extremidad, tenga la frecuencia cardíaca arriba de 100 por minuto o tenga antecedentes de que haya estado inmovilizado en las últimas 3 a 4 semanas, pues entonces su puntaje va aumentando 1.5. Si este puntaje tiene mayor a 6, pues la probabilidad de que estos pacientes tengan un tromboembolismo pulmonar pues es alto. Entonces para eso nosotros pedimos dedímero o en el peor de los casos el gol estándar es la angiotomografía. Pero esto generalmente ya lo hacemos en un hospital de tercer nivel. Lo importante es nosotros poder reconocer este grupo de pacientes que pueden tener tendencia a hacer más coagulopatía. Dentro de este grupo también me olvidaba comentar, son aquellos pacientes que tienen hemoptisis y tienen datos de malignidad, que tengan antecedentes de algún cáncer, el que sea, entonces tienen mayor riesgo de hacer coagulopatía. El uso de antibióticos. Bueno, el uso de antibióticos no tiene una recomendación fuerte, puesto que es una neumonía viral, pero sin embargo todos iniciamos antibióticos, ¿no? En una neumonía moderada, la mayor parte de los pacientes, nosotros pedimos la procalcitonina para ver si hay datos de infección. Evidentemente, una cantidad importante sale positiva. Para esto nosotros buscamos cultivos para ver también si estamos con el antibiótico adecuado. Pero generalmente podemos utilizar, cuando ya es una neumonía moderada, tenemos que ir de una manera escalada. No está recomendado el uso de antibióticos de amplio espectro de primera, sino de manera escalada. Podemos comenzar con amoxicilina más sulbactam, 1.5 gramos vía oral cada 8 horas, la ceftriaxona, la claritromicina, la citromicina. Tener en cuenta que la citromicina puede producir prolongación de QT, no se puede administrar a pacientes cardiópatas o que estén usando hidroxicloroquina, que pueden hacer también justamente que haya arritmias. Entonces las interacciones deben ser valoradas. Ahora, hay estudios que también indican que la ceftazidima puede ser utilizada en el COVID, puesto que tiene una capacidad de disminuir la carga viral. Es solamente un pequeño estudio, no han salido más, es un artículo que ha salido, pero te da una opción más de poder utilizar en este grupo de pacientes. Tener en cuenta también el espectro que podemos cubrir en este grupo de pacientes, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, los pacientes que trabajan, las personas que trabajan en el hospital, no va a ser la misma neumonía adquirida en la comunidad que una neumonía adquirida en el hospital, donde evidentemente tenemos que cubrir a las pseudomonas y otros microorganismos intrahospitalarios, ¿no?
Bueno, la corticoterapia es otro pilar importante, muy importante, de hecho, especial en este grupo que tengan tendencia a la desaturación, que estén desaturando, estén con datos de hipoxemia. De hecho, el de estudio Recovery, que ha salido el año pasado, ha hecho un estudio grande allá en Reino Unido, donde nos dicen que 6 miligramos de dexametasona cada día por 10 días ha mejorado la mortalidad en los 28 días siguientes. De primera elección la dexametasona. ¿Por qué? Porque tiene una vida media prolongada en comparación a la hidrocortisona, la metilprednisolona y la hidrocortisona. Por tanto, esta tiene hasta 3 días para poder estar en el torrente sanguíneo, ¿no? De no tenerla, obviamente de segunda opción tenemos a la metilprednisolona, la hidrocortisona o la prednisona, que tiene una recomendación leve a moderada, que más adelante les voy a mostrar los estudios que han salido, pero sí de primera elección la dexametasona, ¿ya? Bueno, este estudio del Recovery, bueno, con esto nos da una recomendación 1A a todos aquellos pacientes que necesitan oxígeno suplementario. Bueno, para pacientes que tienen ya uso de corticosteroides crónicos, ¿qué debemos hacer? La pregunta es esa, ¿no? ¿Ya utilizan corticoides? ¿Vamos a mantener su dosis de corticoides o vamos a aumentar? ¿Qué hacemos? Bueno, la terapia con corticosteroides orales que utilizan los pacientes que ya tienen una patología de base como enfermedades reumáticas o insuficiencia suprarrenal, ojo, no debe suspenderse. Estos pacientes tienen que mantener o incluso subir la dosis de la que usualmente utilizan. Es decir, pueden subir a un 30 hasta 40% de la dosis que ellos utilizan. En el caso de los pacientes que tienen antecedentes de asma o EPOC y hacen uso de corticoides inhalados, que son los aerosoles, pues en ellos también no se debe discontinuar, deben mantener. Esa es una recomendación fuerte de tipo 3 en este grupo de pacientes. En el embarazo, bueno, igual si bien en el estudio Recovery no ha involucrado muchos pacientes pediátricos ni embarazadas, pero de los pocos que ha tenido, se ha podido evidenciar que ha habido un beneficio potencial de la disminución de la mortalidad materna y el bajo riesgo de efectos adversos fetales. Entonces sí recomiendo el uso también de dexametasona en mujeres embarazadas, especialmente si tienen, como había indicado, requerimiento de oxígeno, ¿no? Ahora, entre otras terapias que tenemos, evidentemente las terapias inmunomoduladoras, cuando ya se ha dado el proceso inflamatorio agresivo, pues tenemos anticuerpos monoclonales, que evidentemente no lo tenemos en nuestro medio más que el tocilizumab, pero no están siendo autorizados, bueno, no tienen una recomendación fuerte, solo bajo ensayo puede ser utilizado. Sin embargo, tenemos un antiviral que es el único en realidad aprobado por la FDA, que es el Remdesivir. El Remdesivir es un agente antiviral que juntamente a la dexametasona se ha visto que puede tener mejores resultados en aquellos pacientes que tienen requerimiento de oxigenoterapia. Este medicamento de preferencia se lo debe aplicar, como es antiviral, justamente antes de los 14 días. No se ha visto ningún beneficio del Remdesivir en aquellos pacientes que ya tienen una neumonía establecida, grave, que están intubados, entonces no la sugieren y no la recomiendan, ¿ya? Tampoco se debe utilizar de manera rutinaria, hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio, puesto que esto tiende a producir falla hepática y falla renal por el componente que tiene este medicamento, ¿no? Pero asociado a la dexametasona se han visto algunos resultados buenos, en especial en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aquí están las recomendaciones que nos indican, especialmente donde pueden ver el cuadro amarillo, donde nos dice que el uso de Remdesivir junto a la dexametasona puede estar indicada y mejoraría en este grupo de pacientes. La oxigenoterapia y la ventilación, ¿qué nos dicen las recomendaciones? Nosotros cuando evidenciamos al paciente que tiene datos de dificultad respiratoria, lo primero que hacemos es pues ponerle puntas nasales, ¿no? Pero tenemos que ver con una gasometría cuál va a ser su requerimiento. Muchas veces uno no tiene acceso a eso. Entonces lo primero que optamos es ponerle puntas nasales y ver si responde o a cuánto llega la saturación. Tener en cuenta que las puntas nasales nos sirven hasta 4 litros. Si el paciente requiere más de 4 litros para poder saturar arriba de 85,
entonces debemos pasar a una máscara, una mascarilla o una Venturi o al final una con reservorio. Pero las guías que nos dicen, que nos recomiendan, que debemos utilizar las cánulas nasal de alto flujo. Estas cánulas nasal de alto flujo no la tenemos en todo lado, de hecho en el hospital, en el SUD sí lo tenemos como 3 solamente para utilizarlo como en terapia intermedia, aquellos pacientes que necesitan requerimiento alto de oxígeno. Sin embargo, versus los VNIs que utilizamos, los ventiladores no invasivos, es de preferencia utilizar las cánulas de alto flujo. Pero si no hubiera, podemos utilizar los VNIs. ¿No? Y en aquellos pacientes que tienen una hipoxemia persistente, pese a que están con las cánulas, sí se puede recomendar el uso de la posición prono, en decúbito prono despierto, vigil, para que mejore la oxigenación. ¿No? Sí tiene una recomendación, pero es de tipo 3C, es baja, no es que tienen que estar todo el tiempo pronados, ¿no? Sin embargo, si el paciente tiene datos de dificultad respiratoria, no te mejora con el alto flujo, no te tolera el prono, no se debe obligar al paciente a decir, tienes que mantener prono. No. Si el paciente tiene dificultad respiratoria y no tolera el prono, este paciente necesita terapia intensiva sí o sí. ¿Ya? Bueno, la terapia inmunitaria, dentro de estos no hay datos suficientes para su uso, como había indicado desde el inicio, no todo está probado, todo están en ensayos, todo están en estudios, y son estudios que algunos no están completos, otros no están bien randomizados, o no tienen brazos cortos o hacer la aleatorización suficiente, entonces por tanto no dan una recomendación suficiente. Tampoco te contraindican, pero te dicen que no está recomendado. Dentro de estas tenemos el plasma convaleciente, el uso de las inmunoglobulinas, las células madre mesenquimales, ¿no? Que se utilizan de los derivados de la sangre. Pero ¿qué nos dice sobre el plasma convaleciente? El plasma se ha visto de que aquellos que tengan una buena cantidad de anticuerpos puede ayudar a mejorar el síndrome respiratorio agudo severo, ¿ya? Porque puede ayudar a modificar la respuesta inflamatoria. Ya, pero sin embargo la recomendación, no hay datos suficientes para que el panel que hace las recomendaciones recomiende a favor o en contra. Sin embargo, en estado de emergencia sí se lo está utilizando. Entonces las recomendaciones van que estas deben ser utilizadas en un periodo menor a 10 días. ¿Ya? De hecho, hay estudios donde se ha visto que el uso al tercer día de haber dado positivo al paciente, con el uso de plasma convaleciente han tenido mejores resultados, ¿no? Entonces es muy importante, aparte, valorar criterios por los cuales nosotros nos vamos a basar para el uso de plasma. ¿En qué pacientes podemos decir, usted es candidato de plasma? El paciente que no tenga antecedentes de reacciones transfusionales, alérgicas o anafilácticas graves. Si no las tiene, pues adelante. Las reacciones adversas tras la administración de plasma hay que tener en cuenta. Algunas de ellas incluyen infecciones por VIH, hepatitis tanto B y C, pueden tener reacciones febriles, no hemolíticas, o el famoso TRALI, que es la lesión pulmonar aguda, que está relacionada con las transfusiones, y la sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones. Esto es lo que hemos visto muy frecuente en nuestro medio, porque tenemos mucho paciente cardiópata con patología de base donde fácilmente pueden sobrecargarse los renales, los cardiópatas con el uso de plasma. Entonces, ojo en este grupo de pacientes. Se han descrito también datos de hipotermia, puede haber complicaciones metabólicas, ¿no? Entonces, aquí es donde uno tiene que valorar, ¿no? Si le vamos a pasar a qué paciente sí, a qué paciente no, teniendo en cuenta esta situación. Y bueno, este es el estudio, el ensayo PLACID, donde les comentaba de que el plasma justamente no se ha visto asociada con la reducción de la mortalidad o a la progresión del COVID-19 grave, ¿no? Puesto que no está bien aleatorizado el estudio, pero de que aquellos pacientes que tienen una alta concentración de inmunoglobulinas, o anticuerpos, mejor dicho, estos pueden responder mejor, ¿ya? En otro estudio se ha podido ver también que el uso de 200 hasta 500 ml de plasma de paciente convaleciente ha logrado ayudar en algunos pacientes la mejoría de sus síntomas a los 7 días, ¿ya? Especialmente en pacientes no ventilados con
es decir, que estén con riesgo de entrar a terapia intensiva, es decir, en aquellos que están justamente con síntomas moderados. Bueno, y tenemos inmunomoduladores en evaluación para el tratamiento de COVID, como por ejemplo los corticoides que les había comentado, que es la dexametasona. En este estudio podemos evidenciar cómo el uso de la dexametasona cuando requiere oxígeno tiene ahí, se puede ver en la curvita, mejoría en la mortalidad de este grupo de pacientes. No así en pacientes que no requieren oxígeno, porque de hecho los corticoides están asociados en aumentar la replicación viral cuando el paciente no necesita oxígeno. Porque si el paciente no requiere oxígeno significa que está a menos de 2 semanas de evolución. Entonces, lo que está haciendo la mayoría de la gente, siguiendo las instrucciones de la internet o del vecino, es aplicarse dexametasona, hacerse inyectar sin tener tendencia a la desaturación, sin tener hipoxemia. Entonces, pasa una semana o unos días y estos pacientes están llegando sobreinfectados. Entonces, hay mayor riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que se utilizan los corticoides si el paciente no requiere oxígeno. Solamente está indicado para aquellos pacientes que requieren oxígeno. Ahora, ¿qué nos dice con respecto a la metilprednisolona? Si bien la dexametasona es de primera elección, puede pasarnos que no tengamos la dexa, entonces utilizamos la metilprednisolona. Este estudio, que es el MedCovid, nos ha mostrado de que no hay beneficios con respecto a la mortalidad. No ha habido diferencia clínica significativa para hacer el uso de la metilprednisolona comparado con la dexametasona. Sin embargo, ante la ausencia se puede utilizar. Lo único llamativo de este estudio es que sí se pudo ver cierta mejoría, como se puede ver en el cuadrito, en aquellos pacientes mayores de 60 años. En ellos sí se ha podido ver que ha mejorado versus placebo la mortalidad en aquellos grupos que sí han utilizado metilprednisolona. Pero en los anteriores grupos no. Tenemos que tener en cuenta que la vida media, además de la metilprednisolona, es menor. Ellos han utilizado 32 miligramos en 2 tomas y aparte han aumentado la dosis que corresponde al de la dexametasona. Bueno, ¿qué más nos dice con respecto a los usos de los IECAS? Sabemos muy bien que al inicio se han estado hablando del uso de los inhibidores de la angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Si bien estos no, la recomendación es que no debe retirarse en aquellos pacientes que ya lo utilizan, se debe mantener, ¿ya? Pero no se debe utilizar como tratamiento, por esto de que actúa a nivel de los receptores de la ECA. Entonces, simplemente no se debe retirar en aquellos pacientes que están utilizando. Y si se quiere utilizar como tratamiento, solo está bajo un ensayo clínico, con una recomendación A3. Las estatinas, que también se ha estado hablando bastante en este último, se ha considerado que también tienen un componente antiinflamatorio, especialmente en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Que nosotros podemos utilizar, sí podemos utilizarlas, puesto que estas disminuyen la disfunción endotelial. No recomienda como tratamiento, pero al igual que los IECAS, los ECAS no debe discontinuarse. En cuanto a los AINES, al inicio, como ustedes recordarán, nos decían prohibido ibuprofeno, no utilizar AINES. Bueno, ahora la recomendación es que sí, se puede, se recomienda, no hay diferencia en el uso de estrategias antipiréticas, puedes utilizar paracetamol o ibuprofeno, no hay ningún problema. Entre otras terapias complementarias tenemos el uso de las vitaminas. La vitamina C, también conocido como el ácido ascórbico, sabemos que es una vitamina soluble en agua que se cree que tiene efectos beneficiosos en pacientes que tienen enfermedades graves y críticas. De hecho, existe el cóctel de la sepsis, donde se ha estado estudiando este último para ver el beneficio que pueden tener este grupo de pacientes. ¿Por qué se lo utiliza? Porque es un antioxidante con propiedades antiinflamatorias. Influye en la inmunidad celular, en la integridad vascular, va a actuar como un cofactor de la generación de catecolaminas endógenas. Entonces, nosotros podemos requerir, cuando estamos con un estado inflamatorio, con un estrés oxidativo, estos suplementos de vitamina C. Bueno, la recomendación para pacientes críticamente enfermos con COVID-19, no hay datos suficientes
que recomienden a favor o en contra. O sea, no te contraindica, pero no hay todavía datos suficientes. Pero sin embargo, el link del trial de estudios está haciendo el seguimiento de este grupo de pacientes con el uso de la vitamina C de hasta 3 gramos por día. ¿Ya? La razón fundamental es que no debe utilizarse tampoco en pacientes que no estén críticamente enfermos, porque obviamente ellos no están con estrés oxidativo. Y bueno, hay otros estudios también que hacen el uso de la vitamina C más la tiamina y la hidrocortisona. Hay estudios pequeños ya que enfatizan el uso de estos 3 medicamentos, puesto que reducen la mortalidad, hay un menor riesgo de insuficiencia orgánica y mejora en la parte de la progresión radiográfica, pero especialmente en aquellos pacientes que tienen datos de sepsis, ¿ya? Se ha hecho algunos estudios aleatorizados que han recibido vitamina C con tiamina, algunos con y sin hidrocortisona para ver los beneficios, pero no se han podido catalogar ningún beneficio así estable para la supervivencia. Esto sigue en estudio y de hecho hay algunos que todavía ya no los recomiendan. Sin embargo, lo estamos utilizando todavía hasta que salgan resultados ya bien dichos, ¿no? La vitamina D también es fundamental para el metabolismo tanto óseo como mineral. De hecho, se ha estado utilizando bastante este último tiempo, justamente porque esta ayuda a expresar a las células inmunes, a las células T y a las células presentadoras de antígeno para modular las respuestas tanto inmunitarias innatas y adaptativas. Y esto es justamente lo que nos podría ayudar a reforzar en la primera etapa y la segunda etapa para hacer frente al virus, ¿no? Y además de que esto se vio de que muchos pacientes que son obesos, que tienen patologías de base o que tienen neumonías graves, se ha demostrado que tienen deficiencia de vitamina D. Es por esto que se está haciendo el uso de la vitamina D en estos grupos de pacientes, no como tratamiento, sino como una terapia coadyuvante. Los suplementos de zinc en COVID-19, en cuanto a recomendación, al igual que el resto, no tiene datos suficientes para poder recomendarla al 100%. De hecho, no recomienda usar el zinc porque puede pasar la dosis diaria recomendada. O sea, tiene que tener un rango. Y esta generalmente es de 11 miligramos en los hombres y de 8 miligramos en las mujeres no embarazadas. ¿Ya? Entonces también se ha visto algunos estudios que asociada a la hidroxicloroquina lo han estado utilizando en otros países para prevención y tratamiento. Eso también se sigue evaluando en ensayos clínicos. Sin embargo, para poder fortalecer esta parte, igual hacemos el uso de suplementos de zinc con vitamina D. Y bueno, para finalizar, les muestro aquí el protocolo MAT, donde justamente en Estados Unidos lo están evaluando este protocolo ya con un número grande de pacientes, que seguramente los resultados van a salir en las siguientes semanas, donde hacen el uso de corticosteroides con metilprednisolona, vitamina C, tiamina, la profilaxis de anticoagulación, la melatonina y la vitamina D. ¿Ya? Teniendo en cuenta el tipo de hipoxemia que tenga el paciente, ¿no? Si es moderada, si es severa, si es refractaria, y también el ácido ascórbico acorde al requerimiento de oxígeno. Como podrán ver, la metilprednisolona se puede utilizar a 40 miligramos en bolo o bien podemos utilizar a 20 miligramos 2 veces al día. ¿Ya? Esto podemos utilizar por 3 días hasta 10 días. ¿Ya? En cuanto a la vitamina C, podemos utilizar de 500 a 1000 miligramos hasta 1 gramo cada 6 horas. Si el paciente tiene requerimiento de oxígeno menos de 4 libras. Si es de más de 4 libras, podemos utilizar de 1.5 a 3 gramos de vitamina C cada 6 horas por 7 días. La tiamina podemos utilizarla en 200 miligramos EB 2 veces al día. Y la heparina sódica, bueno, en su protocolo ellos están utilizando a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Muy importante, algo que me olvidaba comentar, que las heparinas hay que tener cuidado, no podemos dar las mismas dosis a los pacientes renales. Los pacientes renales tienen, acorde a la tasa de filtrado glomerular, es que nosotros ajustamos la heparina de bajo peso molecular por el riesgo de sangrado y mayor falla renal. La vitamina D
que si está con menos de 4 libras por minuto, podemos utilizarla 0.532 miligramos vía oral el día 1 y luego 0.266 miligramos por 3 días y 7 días. ¿Ya? Después también está el uso de la atorvastatina de 80 miligramos cada día, la melatonina que puede ser de 6 a 12 miligramos, que por cierto lo tenemos en nuestro medio, el zinc de 75 a 100 miligramos día y bueno, aquí está el uso de que puede estar el uso de plasma o también asociado al remdesivir. Gracias. Muy bien, doctora Jimena. Pedimos a ver al auditorio, a los participantes, si tienen alguna pregunta o si quieren escribirlo mediante texto, les damos el espacio correspondiente. El tiempo es de ustedes, participantes. Por favor, si tienen alguna pregunta en el auditorio, podrían encender su micrófono y hacerle la pregunta correspondiente a la doctora. ¿Alguna pregunta? Por el momento, creo que todavía no está, dice, según la doctora Magali Yanqui, todo clarísimo. Muchas gracias. Realmente, estimada doctora Jimena,